Hola a todos, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión les presentaremos un tema fascinante dentro de la química inorgánica, la química de coordinación supramolecular. ¿Cómo pueden moléculas individuales organizarse espontáneamente para formar estructuras complejas con funciones específicas? ¿Qué papel desempeñan los metales y los ligandos en este proceso? ¿Y por qué esta área ha revolucionado campos como la nanotecnología, las ciencias de los materiales y la medicina? A lo largo de este video responderemos estas preguntas y exploraremos los fundamentos, el autoensamblaje, las principales arquitecturas supramoleculares y sus aplicaciones más importantes. Comencemos. Introducción y fundamento a la química de coordinación supramolecular. ¿Qué es la química de coordinación supramolecular? La química supramolecular es una rama de la química que estudia sistemas formados por dos o más moléculas que se mantienen unidas mediante interacciones no covalentes, es decir, interacciones que son más débiles que un enlace covalente, pero que al actuar en conjunto permiten formar estructuras muy estables y organizadas. Cuando hablamos de química de coordinación supramolecular, incorporamos además los principios de la química de coordinación. En este caso, los iones metálicos y los ligandos actúan como bloques de construcción que permiten diseñar estructuras mucho más complejas mediante procesos de autoensamblaje. Esta disciplina fue definida por Jean Marie como la química más allá de las moléculas, porque no estudia únicamente una molécula aislada, sino cómo diferentes moléculas pueden reconocerse e interactuar para formar nuevas arquitecturas con propiedades específicas. Esta capacidad de organizar ha permitido desarrollar materiales inteligentes, sensores químicos, sistemas de liberación de fármacos, entre otras aplicaciones. Fuerzas intermoleculares involucradas. A diferencia de una molécula convencional donde los átomos permanecen unidos mediante enlaces covalentes muy fuertes, las estructuras supramoleculares se mantienen gracias a las acciones conjuntas de diferentes interacciones no covalentes. Entre ellas destacan los enlaces de hidrógeno, que son fundamentales en sistemas biológicos como el ADN, las fuerzas de Van der Waals, que aunque son relativamente débiles, aportan una gran estabilidad cuando actúan de manera colectiva, las interacciones pp que ocurren entre moléculas aromáticas y las interacciones electrostáticas entre especies con cargas opuestas. Sin embargo, en la química de coordinación supramolecular, la interacción más importante es el enlace de coordinación entre un metal y un ligando. Este tipo de enlace presenta una geometría bien definida y además es reversible bajo determinadas condiciones, lo que permite controlar y dirigir el proceso de autoensamblaje molecular. Como resultado, es posible formar estructuras altamente organizadas, precisas y con propiedades específicas. Relación entre la química de coordinación y la química supramolecular. La química de coordinación es la base sobre la que actúa la química de coordinación supramolecular. Los metales de transición funcionan como centros de coordinación o nodos de ensamblaje, mientras que los ligandos actúan como conectores entre centros metálicos. Metales como el paladio, el platino, el hierro y el zinc son ampliamente utilizados porque presentan diferentes estados de oxidación, orbitales disponibles y geometrías de coordinaciones muy definidas, como la geometría cuadriplanar o la octaédrica. Por otra parte, los ligandos como la bipiridina y la terpiridina y los carboxilatos permiten controlar la forma, el tamaño y la estabilidad de las estructuras obtenidas. Gracias a esta combinación es posible construir jaulas moleculares, polímeros de coordinación y las redes metal orgánicas, que posteriormente serán explicadas con mayor detalle por mis compañeros. En otras palabras, la química de coordinación proporciona la herramienta estructural, mientras que la química supramolecular
aprovecha esas herramientas para construir sistemas mucho más complejos y funcionales. Para finalizar esta sección, tenemos los antecedentes históricos. Es importante conocer cómo surge esta disciplina. En 1893, Alfred Werner proporciona la teoría de coordinación, demostrando que los metales podrían coordinarse un número específico de ligandos con una geometría definida. Este trabajo marca el nacimiento de la química de coordinación moderna y le permite recibir el Premio Nobel en 1913 de Química. Décadas más tarde, durante los años 70, James Marie desarrolló el concepto de química supramolecular, introduciendo la idea de reconocimientos moleculares y del autoensamblaje de moléculas. Finalmente, en 1987, Jean-Marie, Donald Kraft y Charles Perdesem reciben el Premio Nobel de Química por sus contribuciones al desarrollo de las moléculas capaces de realizar reconocimientos moleculares selectivos, estableciendo así las bases de la química supramolecular moderna. Como estos fundamentos históricos y conceptos, podemos comprender cómo la química de coordinación supramolecular evoluciona hasta convertirse en un área fundamental para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías. Conversemos un poco de lo que es el reconocimiento y el autoensamblaje. Para nosotros poder comprender la química supramolecular debemos conocer un concepto. Primero, el reconocimiento molecular, el cual consiste en la capacidad que tienen dos o más moléculas de identificarse y unirse de manera muy específica mediante interacciones no covalentes como lo son puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals o las interacciones electrostáticas. Dentro de este proceso nosotros vamos a encontrar el sistema de huésped-anfitrión, en el cual el anfitrión es la molécula que posee un sitio de unión, mientras que el huésped es la molécula o ion que será reconocido por dicho anfitrión. Para que esta unión ocurra, debe existir lo que se conoce como complementariedad molecular, es decir, que ambas moléculas sean compatibles en cuanto a forma, tamaño y distribución de carga. Esto es bastante similar al modelo de llave-cerradura. Gracias a esta complementariedad molecular nosotros obtenemos lo que es la selectividad molecular, que es la capacidad de reconocer únicamente determinadas moléculas ignorando por completo las demás. Esta propiedad es fundamental en procesos biológicos como la unión entre una enzima y su sustrato. El segundo concepto que nosotros debemos dominar es el autoensamblaje molecular. Este es el proceso por el cual las moléculas se organizan espontáneamente para formar estructuras ordenadas sin crear enlaces covalentes nuevos. Este proceso está gobernado principalmente por la termodinámica, es decir, que ocurre cuando la energía de Gibbs es negativa, lo que significa que el sistema alcanza un estado más estable y energéticamente más favorable. Como resultado, entonces las moléculas se organizan de manera natural, formando estructuras complejas. Algunos ejemplos de esto, pues tenemos la doble hélice del ADN, tenemos la bicapa lipídica que forman las membranas celulares y también tenemos las cápsides de los virus. Estos ejemplos muestran que el autoensamblaje es un fenómeno esencial tanto en la naturaleza como en el desarrollo de nuevos materiales. Ahora te preguntarás, ¿qué papel juegan los metales dentro de este autoensamblaje? Pues te explico. Los metales desempeñan un papel muy importante porque ellos funcionan como centros de coordinación. Es decir, estos se unen a los ligandos mediante enlaces de coordinación y dirigen la formación de estructuras supramoleculares. Dependiendo del metal que se utilice, se obtienen diferentes geometrías. Por ejemplo, el zinc suele formar estructuras tetraédricas, mientras que el hierro forma estructuras otraédricas. Tenemos el paladio y el platino, que estos dan estructuras cuadroplanares. Estas geometrías permiten construir arquitecturas como anillos, jaulas moleculares, redes tridimensionales, con aplicaciones en lo que son catálisis, sensores y liberación controlada de medicamentos. Pero como todo en química tiene condiciones o factores que controlan que estas cosas ocurran, pues nosotros tenemos que el autoensamblaje depende de diferentes factores. Depende de la temperatura, ya que esta puede favorecer o desestabilizar las interacciones entre las moléculas. Depende del solvente que se utilice porque modifica la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Depende del pH, que controla la protonación de los ligandos y por tanto su capacidad para unirse a los metales. También depende de la naturaleza del ligando, como su tamaño, la rigidez de este, los grupos funcionales, ya que esto determina la estructura que se forma. Y por último, pero no menos importante, del estado de oxidación del metal, porque influye en la geometría, la estabilidad y el número de enlaces que se pueden formar.
En conjunto, estos factores permiten controlar el diseño y la formación de materiales supramoleculares con aplicaciones en química, medicina y nanotecnología. Ya vimos cómo el reconocimiento molecular y el autoensamblaje permite que metales y ligandos se organicen de forma espontánea. Ahora vamos a ver los resultados de todo este proceso, las principales arquitecturas supramoleculares de coordinación. Los metalociclos son las estructuras más simples dentro de la coordinación supramolecular. Se forman cuando varios centros metálicos quedan unidos mediante ligandos puentes hasta cerrar una estructura cíclica. En este tipo de sistemas, los metales actúan como los vértices del polígono y los ligandos como sus lados. Lo más importante no es solo que se forme un ciclo, sino entender qué controla su formación. La geometría del metal define los ángulos de coordinación disponibles. El ángulo y la rigidez del ligando determinan cómo pueden conectarse estos centros metálicos. La relación metal-ligando debe ser la adecuada para favorecer el cierre de la estructura, y finalmente variables como el solvente o la concentración pueden modificar el equilibrio y el autoensamblaje. En conjunto, estos factores permiten obtener arquitecturas altamente definidas. Bien, aquí podemos observar que pequeños cambios en la geometría producen arquitecturas completamente diferentes. Dependiendo de la orientación de los ligandos y de la geometría de coordinación del metal, es posible obtener triángulos, cuadrados, hexágonos o rombos supramoleculares. Aunque todas estas estructuras pertenecen a la familia de los metalociclos, cada uno presenta un tamaño de cavidad distinto y diferentes propiedades químicas. Esa capacidad de controlar la forma es precisamente una de las grandes fortalezas de la química supramolecular. Las jaulas moleculares, por otro lado, representan un paso más en complejidad. A diferencia de los metalociclos, que son esencialmente bidimensionales, aquí el ensamblaje ocurre en las tres dimensiones del espacio, formando una cavidad completamente cerrada. Esto se consigue utilizando ligandos multitópicos, capaces de coordinar varios centros metálicos al mismo tiempo. Los metales funcionan como vértices y, mediante el autoensamblaje, toda la estructura termina cerrándose de forma espontánea. Dependiendo de la geometría del metal y de la orientación de los ligandos, pueden obtenerse tetaedros, cubos, prismas u otras arquitecturas tridimensionales. Una de las características más importantes de estas jaulas es la presencia de la cavidad interna. Esa cavidad puede alojar moléculas, iones, gases e incluso fármacos siempre que exista complementariedad entre el tamaño, la forma y las propiedades químicas del huésped y de la cavidad. La imagen presente resume muy bien este proceso. Primero encontramos los componentes separados, luego ocurre el autoensamblaje de la estructura, posteriormente la molécula queda encapsulada dentro de la cavidad y finalmente puede liberarse de forma controlada cuando recibe un estímulo externo, como un cambio en pH, temperatura o luz. En algunos sistemas incluso ocurre el llamado efecto plantilla, donde la propia molécula huésped participa en la formación de la jaula, guiando su ensamblaje. Bien, hasta ahora hemos visto estructuras discretas, es decir, estructuras que se cierran sobre sí mismas. En los polímeros de coordinación ocurre algo diferente. El ensamblaje no se detiene, sino que continúa creciendo mediante la repetición de unidades metal-ligando. Dependiendo de cómo se conecten esas unidades, pueden formarse cadenas unidimensionales, láminas bidimensionales o redes tridimensionales. Al extenderse indefinidamente aparecen propiedades colectivas que no existen en un complejo aislado, como una mayor estabilidad estructural, magnetismo, conductividad, luminiscencia o incluso porosidad en algunos materiales. Las redes metalorgánicas, o MOF por sus siglas en inglés, pueden considerarse una evolución de los polímeros de coordinación. Están formados por nodos metálicos que actúan como puntos de unión y ligandos orgánicos multitópicos que conectan esos nodos formando una red cristalina tridimensional. La selección de estos componentes permite diseñar la arquitectura del material. El metal determina la conectividad y la estabilidad de la red, mientras que el ligando controla la distancia entre los nodos y el tamaño de los poros. Como resultado, se obtienen materiales altamente ordenados con cavidades permanentes distribuidas por toda su estructura. Lo que hace realmente especiales a los MOFs es que su estructura determina directamente sus propiedades. Al formar redes cristalinas altamente ordenadas, aparecen poros y canales permanentes, que generan áreas superficiales extremadamente grandes, superiores incluso a los 7000 metros cuadrados por gramo.
en algunos materiales. Además, esos poros pueden diseñarse para reconocer moléculas específicas, funcionando como verdaderos filtros moleculares. Por eso, los MOFs han despertado un enorme interés en áreas como la captura del dióxido de carbono, el almacenamiento de hidrógeno, la separación de gases, la catálisis y la liberación controlada de fármacos. Su impacto ha sido tan importante para la química moderna que el desarrollo de los MOFs fue reconocido con el Premio Nobel de Química del 2025, consolidándolos como una de las arquitecturas más relevantes dentro de la química de coordinación supramolecular. Aplicaciones de la química de coordinación supramolecular. Primeramente hablaré sobre la catálisis supramolecular. Como se ve en la imagen central, esta se lleva a cabo a través de un compuesto de coordinación en donde tiene un sitio similar al sitio activo de las enzimas, en donde el sustrato se adhiere a dicho sitio, como se ve en la imagen de la derecha, y luego esta molécula tiende a estabilizar el estado de transición para que se llegue a formar los productos y éste logra liberarlos. Esto trae como ventaja una gran selectividad y tras eso una disminución en el tiempo de reacción. Como se ve en la gráfica final, se aprecia esta disminución en la energía de activación, haciendo que estos procesos sean mucho más eficientes. Aplicaciones biomédicas. Estos compuestos supramoleculares, como se ve en la primera imagen, son utilizados para encapsular fármacos, lo que le permite tener mayor selectividad al lugar en donde dicho fármaco va a ser liberado, así como se ve en la segunda imagen. Estos fármacos son liberados a través de estímulos externos, ya sean cambios de pH, cambios de temperatura. Y bueno, como último punto, muchos de estos compuestos también son utilizados en diagnósticos, ya que se utilizan en, por ejemplo, resonancia magnética, también como biomarcadores de compuestos peligrosos en el cuerpo y también para generar reacciones fluorescentes. Estos compuestos también son utilizados como sensores químicos. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente está la estructura de este compuesto supramolecular y cuando el analito se adhiere a dicha molécula se genera una señal. Esta señal puede ser, por ejemplo, fluorescencia, un cambio de color o una respuesta electroquímica. ¿Para qué se utilizan? Básicamente son, como mencioné, sensores. Se utilizan para detectar metales o otros tipos de contaminantes como pesticidas, incluso también como biomarcadores, detectando ADN y demás. Y bueno, al final le di un ejemplo del funcionamiento, por ejemplo, cuando se intenta detectar mercurio. Después de que el mercurio se adhiere a la molécula, se genera fluorescencia. Estos compuestos también tienen aplicaciones ambientales, como por ejemplo en la primera imagen, en donde hay una molécula MOF, el cual debido a su porosidad tiene la capacidad de retener CO2 a través de absorción. Estas moléculas también pueden después liberar o catalizar una reacción. Después con desorción, bueno, la molécula puede volver a reutilizarse. En la segunda imagen se representa el mismo proceso de, por así decirlo, eliminación de contaminación en el agua. Pero no solamente funciona con gases, sino también con metales, pesticidas, como había mencionado anteriormente. Así que esto puede ser una alternativa de alta sostenibilidad y de probablemente mucha importancia en el futuro. Los MOF para la captura del CO2. Los MOF fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Química del 2025 porque representan una nueva generación de materiales diseñados a nivel molecular.
Los investigadores Omar Yagi, Susumu Kitagawa y Richard Robson desarrollaron estructuras altamente porosas, capaces de almacenar y separar moléculas de manera muy eficiente. Su importancia radica en que pueden utilizarse para capturar el dióxido de carbono, almacenar hidrógeno por energías limpias, purificar agua y mejorar procesos industriales. Gracias a estas aplicaciones, los MOFs se consideran una de las tecnologías más prometedoras para enfrentar problemas ambientales y energéticos globales. Las jaulas supramoleculares de paladio 2 se forman mediante el proceso de autoensamblaje en el que los iones de paladio y los ligandos orgánicos se organizan espontáneamente gracias a enlaces de coordinación. Una ventaja importante del paladio 2 es que presenta una geometría cuadrado-planar, muy predecible, lo que permite dirigir la formación de estructuras específicas con gran precisión. En el caso de la jaula de paladio 2, dos centros metálicos de paladio se unen a 4 ligandos orgánicos para generar una arquitectura tridimensional estable. Más allá de su estructura, estas jaulas son importantes porque funcionan como plataformas químicas altamente controladas. Su cavidad interna crea un microambiente capaz de modificar el comportamiento de las moléculas que contiene, por lo que pueden utilizarse para mejorar reacciones químicas, aumentar la selectividad de productos y estabilizar especies reactivas. Gracias a estas propiedades, las jaulas de paladio 2 son estudiadas para aplicaciones de catálisis supramolecular, síntesis selectiva y de diseño de materiales funcionales. Retos actuales. A pesar de sus grandes avances, la química supramolecular enfrenta varios retos importantes. Uno de ellos es el costo de síntesis, ya que muchos sistemas requieren de ligandos complejos y metales de alta pureza, lo que encarece su producción. Otro desafío es la estabilidad química, ya que algunas estructuras pueden degradarse ante cambios de temperatura, de pH o en la presencia de la humedad, lo que limita su uso en condiciones reales. También está el problema del escalamiento industrial, ya que estas no se pueden producir a niveles industriales. Y finalmente existe la preocupación por la toxicidad de algunos metales utilizados en esta síntesis, como está el del paladio o el del cadmio, lo que los obliga a desarrollar alternativas más sostenibles. Perspectivas a futuro. El futuro de la química supramolecular es muy prometedor y se centra en el desarrollo de sistemas funcionales avanzados. En nanotecnología destacan los nanomotores moleculares, capaces de generar movimiento controlado a escala nanométrica, mediante estímulos como la luz. En el área de la biomédica, los dendrímeros y nanopartículas supramoleculares permiten transportar fármacos anticancerígenos de manera sencilla, liberándolos únicamente en células específicas para mejorar la eficacia de tratamiento. Por otro lado, tenemos los hidrogeles supramoleculares, que representan los materiales inteligentes capaces de responder a estímulos como la temperatura, pH o la luz, cambiando sus propiedades de forma reversible. Estos avances muestran cómo la química supramolecular está impulsando tecnologías en medicina, materiales y nanotecnología. Conclusiones. La química supramolecular estudia cómo las moléculas se organizan mediante interacciones no covalentes para formar sistemas funcionales. Estas fuerzas intermoleculares permiten el reconocimiento molecular, el autoensamblaje y la formación de estructuras complejas. La química de coordinación juega un papel fundamental al utilizar metales como bloques de construcción para generar estructuras ordenadas, como las jaulas o los MOF. Estas estructuras tienen aplicaciones en medicina, en la catálisis, en la formación de sensores y en el medio ambiente. Sin embargo, no existen retos como la estabilidad, el costo y el escalamiento industrial. A pesar de ello, el futuro apunta hacia la creación de materiales inteligentes y a la nanotecnología. En conclusión, la química supramolecular demuestra que las propiedades de los sistemas no dependen solo de las moléculas individuales, sino de cómo éstas se organizan y cooperan entre sí. Referencias bibliográficas. Para la realización de este trabajo se consultaron libros de química inorgánica, artículos científicos, revisiones especializadas y publicaciones académicas relacionadas con la química supramolecular.